El principal factor a tener en cuenta cuando vas a desarrollar un proyecto de Data Science de manera profesional es trabajar teniendo muy clara la metodología. Es decir, al final ningún cliente te va a contratar un proyecto de 6 meses cuando hay otra empresa que puede hacer lo mismo por 3 meses, ni te va a contratar un proyecto de 100.000 euros cuando hay otra empresa o otro profesional que se lo puede hacer por 50.000. Y eso depende al final de que tú sepas exactamente cuáles son los pasos que tienes que dar en el proyecto y cómo tienes que hacer esos pasos, es decir, de que tengas una metodología. Yo soy Isa González de Data Science for Business y en este vídeo te voy a enseñar la metodología para desarrollar un proyecto de Data Science de manera profesional. Bueno, pues como te comentaba en la introducción, la metodología es el aspecto más importante a la hora de desarrollar un proyecto en la realidad, básicamente porque te va a permitir dos cosas. La primera es tener un proceso estructurado y ordenado que va a garantizar que estás ejecutando las mejores tareas para conseguir el resultado que quieres conseguir. Y número dos, la eficiencia, que es hacer todo eso, pero de la manera más eficiente posible, en el menor tiempo posible, con el menor coste posible y con los menores riesgos posibles también durante el proyecto. Si te paras a pensarlo, lo que significa realmente metodología, pues es eso, ¿no? Es esa secuencia ordenada de los diferentes pasos o tareas que tienes que hacerlo. Y esto aplica no únicamente a la realización de proyectos de Data Science o de proyectos de cualquier cosa, sino que aplica pues prácticamente a muchísimas de las cosas que hacemos en nuestro día a día y que ni siquiera nos damos cuenta. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si tú puedes recordar la primera vez que montaste en avión, pero la primera vez que yo monté en avión, que me tocó ir solo, porque bueno, pues empecé a trabajar como becario y de repente pues un día vino mi jefa y me dijo, oye, mañana tienes que ir a Barcelona o tienes que hacer una serie de temas y tal. Por un lado yo estaba encantado porque bueno, pues aquí yo parecía muy divertido, iba a aprender un montón y demás, pero por otro lado, claro, se me planteó la cosa de, vale, pero espérate, es que yo nunca he montado en avión anteriormente y al día siguiente, ¿no? Pues tenía que coger ese avión a Barcelona a las 7 de la mañana y además iba solo, con lo cual, bueno, pues tampoco podía apoyarme en nadie para saber cómo funcionaba todo aquello. Entonces recuerdo, bueno, pues que tuve que comentarle a un compañero, le dijo, oye, ¿te importa bajar a tomar un café conmigo? Y en el café se lo planteé, le digo, mira, me pasa esto, la verdad que me da un poco de vergüenza decirlo, pero nunca anteriormente he montado en avión y no sé cómo se hace, no sé qué es exactamente qué es lo que yo tengo que hacer con esta cosa que me ha dado la secretaria, que se llama una tarjeta de embarque, ¿no? Y entonces, bueno, pues el compañero me explicó un poco los diferentes pasos. Dice, bueno, pues mira, tú coges el taxi, le dices al taxista con qué compañía viajas, en función de eso, pues te va a llevar a una terminal, la 1, la 2, la 3, la que te toque, después te bajas, tienes que ir a mirar en unas pantallas, a ver tu vuelo, tu número de vuelo, en qué mostradores tienes que hacer el check-in, por qué puerta entras y demás. Después, una vez que ya sepas a qué mostradores tienes que ir, pues vas allí, haces todo el tema del equipaje, puedes viajar con el equipaje de mano, el portátil te lo puedes llevar a la mano y tal. Después de ahí tienes que pasar por una serie de controles en una puerta determinada y luego ya una vez que busques, pues ya tienes que buscar lo que es tu puerta de embarque, que también habrás visto en la pantalla, ¿no? Pues la puerta de embarque 57 o la que te toque. Entonces, la verdad es que aquello me sirvió mucho porque al día siguiente, y más eso, siendo las 7 de la mañana, que tampoco tiene mucho tiempo, ni tu cabeza está lo más despejada posible para pues ponerte a dar vueltas por allí muy bien, como un pollo sin cabeza, sin saber lo que hay que hacer, seguí ese proceso y, bueno, pues fue muy bien, ¿no? Entonces, eso en el fondo no deja de ser una metodología, no deja de ser ese conjunto de pasos ordenados del cual yo te estoy hablando. Pues a la hora de realizar un proyecto de Data Science es lo mismo. Si tú afrontas un proyecto de Data Science sin seguir una metodología, lo más probable que te pase es, uno, que no sepas por dónde empezar, dos, que empieces a hacer también diferentes tareas como pollos sin cabeza que después no te van a llevar a ningún sitio, tres, que malgastes todo el proyecto en tareas que a lo mejor no necesitan invertir tanto tiempo y que después no tengas tiempo para hacer las tareas que realmente son las más importantes, y cuatro, pues que al final eso presente un alto riesgo del proyecto y el proyecto no salga bien, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que trabajar con una metodología, como te había introducido. La metodología que nosotros utilizamos en Data Science for Business es esta que te estoy enseñando. De hecho, todos los programas de Data Science for Business comparten un nexo común, que es la realización de un proyecto desde la A hasta la Z. Por ejemplo, en el programa de Machine Learning predictivo de 12 semanas seguimos esta misma metodología para hacer un proyecto de realización de modelos predictivos en el caso de negocio de querer optimizar las campañas comerciales de un banco. Pero realmente la metodología es la misma, sea cual sea el proyecto. Y lo que hacemos en el programa, básicamente, durante esas 12 semanas, pues es ir siguiendo todas estas tareas, todos estos pasos que están englobados dentro de esta metodología global, que es la que te estoy presentando ahora. En este vídeo te voy a hablar un poco pues de lo alto nivel,
de lo que es esta metodología, principalmente de esta capa superior, que son las 6 grandes fases que van a requerir en prácticamente cualquier proyecto de Data Science al cual te vayas a enfrentar. Y bueno, pues después seguramente en el futuro pues iré haciendo otros vídeos más especializados en cada una de las fases, ¿no? Sobre calidad de datos, sobre transformación, modelización y demás. Pero lo que sí que me gustaría que te llevaras del vídeo de hoy es esta foto global, este mapa, que es lo que vas a tener que hacer cuando te enfrentes a la realización de un proyecto de Data Science en un entorno real. Entonces, ¿cuáles son estos pasos que hay que dar? Bueno, pues el paso número 1 es el paso de la importación de datos y el muestreo si fuera necesario. Ahí básicamente lo que consiste es en acceder a las fuentes originales de datos. Nunca suele pasar que exista ya una tabla súper preparada con la cual tú vayas a hacer el proyecto, a no ser que ya hubieras hecho proyectos anteriormente para esa misma empresa y tú los hubieras desarrollado en otros proyectos anteriores, pero si no, lo normal es que los datos estén repartidos pues por diferentes sistemas de información, ¿no? Pues data marts, data warehouse, incluso hojas en Excel que están en los ordenadores de vete tú a saber quién, ERPs, y hay que hacer en esta fase inicial pues la tarea de acceder a toda esa información inicial y después integrarla en un único repositorio de información que va a ser el que tú vas a utilizar para el proyecto, lo que se conoce muchas veces como el data mart analítico o en términos más de andar por casa, el tablón analítico, ¿no? Entonces, eso es la primera fase, la fase de la importación y el muestreo. Luego estaría la segunda fase, que es la de la calidad de datos. No suele pasar, de hecho a mí no me ha pasado nunca, que todos los datos estén bien desde el principio. Entonces, es muy importante que después de hacer toda esa recopilación de los datos, los analices para ver variable a variable cuál es esa calidad de datos, si realmente son variables e información fiable que tú puedes utilizar en el proyecto o no. Y esto es muy importante porque lo que no quieres es encontrarte más adelante, cuando ya estemos en la fase 4 o en la fase 5 de modelización, evaluación y demás, no quieres encontrarte con problemas de calidad de datos, de que simplemente los datos no están bien y que te haga volver atrás otra vez en el proyecto. Eso sería en el ejemplo que te puse anteriormente del avión, como si después de haber pasado por el control te das cuenta que se te ha olvidado pues algo muy importante, una documentación que necesitabas llevar a la reunión y tienes que volver otra vez a la oficina, ¿no? Pues imagínate la pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, en esta fase de calidad de datos, pues hay que hacer una serie de cosas. Aquí te nombro ya con los subbullets las principales, que no vamos a entrar en cada una de ellas ahora, pero simplemente quédate con que es muy importante y además, bueno, pues vas a tener que dedicarle un tiempo relativamente importante dentro de lo que es el total del tiempo del proyecto, a hacer muy bien esta fase de calidad de datos para garantizar que los datos que pasas hacia adelante en el proyecto, bueno, pues son buenos, son robustos y no vas a tener que volver atrás otra vez. Después de eso, la siguiente que hay que hacer es la fase de transformación de datos. Normalmente, los datos en su formato original en el cual tú los estás importando no están estructurados para una explotación analítica. Muchas veces vienen estructurados pues para usos de business intelligence o para usos del ERP correspondiente que los esté utilizando. Pueden venir a diferentes niveles de agregación, pueden venir también a diferentes niveles de agregación temporal, pueden ser incluso datos brutos si estás incorporando pues información no estructurada. O, por ejemplo, estás metiendo respuestas que han dado los clientes a encuestas de satisfacción, el cual al final lo que tienes es texto libre. Entonces, hay que hacer una fase de transformación de variables en la cual básicamente hagas dos cosas. Por un lado, poner todos los datos en una estructura óptima para ser utilizada por los algoritmos de modelización que vamos a hacer en fases posteriores. Y la segunda dimensión que hay que tener en cuenta es transformarlos también desde el punto de vista de que generen insights, información muy relevante para el negocio concreto. Y aquí cada negocio va a ser diferente, va a ser muy diferente, pues un caso de banca, un caso de seguros, un caso de telecomunicaciones o un caso de retail. Entonces es importante también el conocimiento del negocio para saber cómo estructurar esos datos y sobre todo cómo crear nuevas variables que sean relevantes para el negocio. Entre esta primera fase, entre la segunda fase y la tercera fase, entre calidad de datos y transformación, es posible que inviertas el 80% del tiempo total de lo que es un proyecto de Data Science. Por lo tanto, no es la fase más atractiva, que normalmente suele ser la de modelización, pero yo casi me atrevería a decir que sí que es la más importante, porque si tú haces la fase 2 y la fase 3 de manera correcta, la fase 4, que es la propia de modelización, ahí ya sí que va a ser muy estándar y muy automática, y no hay que ser tampoco, digamos, el mejor modelizador del mundo para obtener buenos resultados si tú has creado variables que son relevantes, te has preocupado de que los datos tengan buena calidad y lo has estructurado en ese formato que es el que necesitan después los modelos para extraer
extraer el máximo potencial de resultados posibles, ¿no? Y con esto entramos en la fase número 4, que es la de modelización, que efectivamente es la más bonita, pero no es la que más tiempo te vas a pasar haciéndola dentro del proyecto. Y aquí pues básicamente consiste en identificar cuáles son los algoritmos que necesitas aplicar sobre los datos que ya tienes preparados para conseguir el resultado de negocio que estés haciendo. Pues, por ejemplo, ¿qué algoritmos tengo que utilizar si lo que quiero hacer es un modelo de riesgos? ¿Qué algoritmos tengo que utilizar si quiero hacer una segmentación? ¿Qué algoritmos tengo que utilizar si quiero hacer un modelo de sentiment analysis, por ejemplo, para analizar comentarios de cliente o para analizar comentarios en social media, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso es lo que se hace en esta cuarta fase, ¿no? Identificar cuáles son esos algoritmos que son los que tienes que utilizar y aplicarlos y crear los modelos sobre los datos que has preparado anteriormente. Después, la fase de evaluación, pues es una fase que está muy relacionada con modelización y normalmente esto suele ser iterativo porque tú primero haces unos modelos y después los evalúas. Si la evaluación tiene la calidad suficiente que tú estabas esperando, pues perfecto, sigues adelante, y si no, tienes que volver atrás a la fase de modelización. Incluso a veces tienes que dar todavía un pasito más atrás a la fase de transformación de variables para crear nuevas variables que sean más predictivas y demás. Entonces, digamos que esto, bueno, pues aunque aquí esté dibujado secuencialmente, y en la mayoría de los casos vas a seguir esta secuencia a grandes rasgos, pero luego pues también existe interacción entre fases, ¿no? Para evaluar los modelos hay una serie de técnicas y de métricas que son las que se utilizan normalmente, o por lo menos las que yo recomiendo utilizar en entornos reales, y que muchas veces no son las métricas con las cuales se evalúan los modelos en la academia, o a lo mejor con las cuales, si tú diste pues, cursos de estadística avanzada, lo que sea, a la universidad, a lo mejor te enseñaron a aplicar técnicas de evaluación de cumplimiento de los supuestos de cada una de esas técnicas, de las hipótesis, ¿no? Como la normalidad, la heterocedasticidad, la distribución normal de los errores, etcétera, etcétera. Sí, son técnicas que, bueno, que pueden tener su utilidad, pero que realmente cuando tú estás enfocando esto a proyectos, digamos, de generación de resultados, bien de incremento de ingresos o de reducción de costes, pues normalmente se utilizan más otras técnicas, ¿no? Que van dirigidas precisamente a evaluar que esos modelos son capaces de predecir lo que tú quieres predecir, y además que lo hacen de manera consistente en el tiempo, para que una vez que hayas finalizado el proyecto, ese modelo siga funcionando bien y no únicamente haya funcionado bien con los datos con los cuales tú has entrenado tu modelo dentro del histórico que tenías disponible en tu proyecto, ¿no? Entonces, todo esto se hace en la fase número 4, que es la evaluación, en la fase número 5, perdón, y luego ya tendríamos la última fase, que es la fase de implantación. Normalmente, pues lo que se hace es, cuando tú ya has desarrollado un modelo, sueles implantarlo en lo que se llama pues un entorno de producción, en el cual implantas únicamente el resultado final del modelo, no todo lo anterior, que es más como una fase de desarrollo, sino que tras esa fase de desarrollo tú has llegado a un modelo final, lo has evaluado, has visto que es bueno, a lo mejor ese modelo final únicamente está utilizando 15 variables de las 500, 1000, 2000 variables iniciales con las cuales tú empezaste el proyecto, y ese modelo final de las 15 variables concretas y mejor y con mayor capacidad de predicción es lo que normalmente implantas, ¿no? La implantación pues puede ser diferente en función de cada cliente, en función de cada proyecto y demás. Suele ser bastante habitual, pues si el modelo se va a quedar residiendo en bases de datos con toda información estructurada, como por ejemplo en bases de datos relacionales, pues puedes pasar ese modelo a un SQL para que directamente la ejecución no tenga que salir de las bases de datos, sino que tanto datos como modelo esté todo recogido dentro de esa base de datos relacional, se ejecute con la periodicidad que se necesite ejecutar y te devuelva el resultado, ¿no? Esa segmentación, ese modelo de riesgo o lo que sea. O a lo mejor hay veces que necesitas utilizarlo más en entornos de tiempo real, pues por ejemplo para hacer algún tipo de cálculo de scoring en una página web. Ahí normalmente también pues se puede transformar ese modelo que tú has generado con herramientas como R o como Python, pues no es infrecuente transformarlo por ejemplo a lenguajes como Java o como C, que digamos están un poco más preparados para funcionar en esos entornos de producción. O por supuesto, si estás trabajando en una plataforma de Big Data, pues eso lo dejas en un código pues utilizando Pig, utilizando MapReduce, utilizando Spark o digamos el lenguaje de la plataforma de Big Data con la cual estés trabajando. Entonces, bueno, espero que con este vídeo más o menos
te hayas sacado, la idea principal que tienes que quedar es con el tema de que existen diferentes fases, que estas fases hay que seguirlas de manera estructurada y de manera ordenada para garantizar los resultados y para minimizar también la eficiencia del proyecto. Esto tiene un impacto, como te decía en la introducción, muy importante, ya no solo en la ejecución del proyecto, sino en la propia venta, tanto si estás trabajando como consultor y le vendes a un cliente final, o si quieres hacer una venta interna dentro de tu propia organización. Si tu jefe ve que empiezas a hacer un proyecto y que empiezas a dar palos de ciego y que realmente aquello no va a ningún sitio y no genera resultados medibles y tangibles, pues en un periodo razonable de tiempo, pues seguramente no volverá a confiar más en ti para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y eso pasa muchas veces, es una pena porque al final se quedan las cosas metidas en el cajón.